Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41: El arte de Kai. El tiempo pasó volando y la primavera se convirtió en verano. La aldea de Konoha se llenó entonces con el sonido de las campanas. De un extremo a otro de la calle, las bicicletas se abrían paso entre la multitud. Muchos niños llamaban a sus amigos, compitiendo entre sí en bicicletas más pequeñas. En poco tiempo, las bicicletas se habían convertido en su nuevo juguete favorito. En casa, revisando los libros de cuentas, Genichi también estaba muy contento. Por fin tenía suficiente dinero para comprar una espada de chakra adecuada. Tanto las espadas que había usado antes como las dos que usaba ahora eran comunes y corrientes. A lo sumo, las nuevas eran de una calidad ligeramente superior, pero no conducían bien el chakra. No se podían comparar con el tan colmillo blanco de su maestro Sakumo. Pero los materiales que podían conducir bien el chakra eran extremadamente valiosos. Una sola hoja podía costar millones, o incluso decenas de millones de ri. Genichi había completado 2 misiones de rango S, y una misión de rango S comenzaba con una comisión de al menos 1 millón de ri. Pero no era solo para él. Tenía que compartirla con la aldea y sus compañeros. Además, Genichi comía bien y en abundancia, incluso comprando las píldoras especiales para soldados, de alta calidad y rápida digestión, que le permitían recuperar energía. Por si fuera poco, aunque podía usar el equipo del hospital de Konoha gratuitamente, aún tenía que pagar los consumibles de su propio bolsillo. Así que, antes, Genichi simplemente no podía permitirse una espada de chakra. Pero ahora las cosas iban bien. Si bien las bicicletas no se habían convertido en un éxito arrollador, se vendían muy bien en Konoha y se habían extendido a otras grandes ciudades, como la capital del País del Fuego. Ahora, un flujo constante de ingresos era considerable. Era mucho más rentable que la tienda de Dango de su familia. El siguiente paso fue comenzar a vender fuera del País del Fuego. Ya fuera colaborando con importantes comerciantes de otros países o enviando él mismo la mercancía, podía ganar mucho dinero. Además, Genichi no tenía que preocuparse por los detalles. Había involucrado a la familia Atake y también colaboraba con una empresa de carruajes en Konoha, la misma donde había encargado su primera bicicleta. Así pues, no tenía que ocuparse de las operaciones específicas, y sus padres se encargaban de la contabilidad. Quizás incluso pueda cambiar el desarrollo tecnológico del mundo shinobi. Tras dejar el libro de cuentas, Genichi sonrió levemente y dejó el asunto a un lado. En comparación con la tecnología y demás, prefería acumular un gran poder para sí mismo. Y justo cuando Genichi contaba su dinero, en la oficina del Hokage, Sarutobi Hiruzen miraba con sorpresa la llegada de Tsunade. Desde el fin de la Gran Guerra Ninja, Tsunade no había vuelto. Ni siquiera cuando él la buscaba. Todos los días bebía o jugaba. Hiruzen se sentía impotente al ver cómo una de sus discípulas más destacadas se hundía poco a poco en la decadencia. Pero no podía hacer nada al respecto y solo le quedaba dejarla en paz. Hiruzen sabía perfectamente que Tsunade le guardaba rencor. Pero no tenía forma de resolver ese conflicto. Hiruzen sabía que Tsunade había estado yendo al hospital de Konoha últimamente con Genichi y Shizune, pero no le había dado mucha importancia. Al fin y al cabo, la relación entre Shizune y Tsunade era especial. Entonces, ¿está aquí esta vez por Shizune? ¿Planea llevarse a Shizune y abandonar también Konoha? Hiruzen suspiró para sus adentros y se quitó la pipa de la boca. Tsunade, ¿qué ocurre? Tsunade dijo débilmente: denme el hospital de Konoha. Y aprueben mi financiación. Quiero formar a más profesionales médicos de primer nivel, innovar nuestras técnicas médicas y construir mejores laboratorios. Hiruzen quedó atónito. ¿Ella no se va? Al ver a Hiruzen en silencio, Tsunade no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué, no hay dinero? Imposible. Viejo, sé de buena tinta que el pueblo hizo una fortuna recientemente. Hiruzen recobró el sentido y tosió brevemente. Tsunade, presenta un informe y lo aprobaré de inmediato. Pues date prisa. Tsunade ya estaba preparada y arrojó un informe al suelo. Hiruzen dio una profunda calada a su pipa rápidamente y abrió el informe, hojeándolo con rapidez. Tsunade. Va en serio.
Hiruzen incluso había pensado que tal vez Tsunade había perdido dinero apostando y había venido a estafar a alguien. Pero ahora parecía. Hiruzen miró a Tsunade y entonces se dio cuenta de que el comportamiento de su alumna parecía un poco diferente. Bajó la cabeza, pasó el informe a la última página y lo firmó. Tsunade tomó el informe y se marchó apresuradamente, decidida. Al verla marcharse, Hiruzen sintió como si la antigua Tsunade hubiera regresado. ¿Qué había ocurrido durante ese tiempo? Hiruzen estaba algo perplejo, pero se alegró de ver el cambio en Tsunade. Ese tonto de Jiraiya era un dolor de cabeza constante. Por suerte, había sido su maestro, Minato, que era un ninja excepcional. Y Orochimaru. Al pensar en Orochimaru, Hiruzen frunció ligeramente el ceño. Últimamente, su discípulo se había estado acercando mucho a Danz, y Danz había estado haciendo muchos movimientos sospechosos últimamente. En casa, tras revisar sus libros de contabilidad, Genichi continuó su entrenamiento. Los exámenes Chunin se acercaban y, por el momento, no tenía misiones, así que podía entrenar tranquilamente. En los últimos meses, había dominado por completo el Jutsu elemento viento gran avance. También había dominado la ola cortante de agua, aunque su poder aún podía mejorarse. Genichi había completado el Jutsu ascenso acuático de las 1000 muertes, pero, al igual que la ola cortante de agua, carecía de potencia y necesitaba fortalecerse aún más. En cuanto a su transformación en elemento viento, Genichi solo pudo decir que entrenar un elemento con el que no se había nacido era, en efecto, muy difícil. Estaba progresando, pero incluso ahora, seguía sin poder cortar una cascada. En cuanto al elemento hielo que había considerado antes, aún no lo había puesto en práctica, y su investigación no había dado ningún resultado. Por otro lado, al seguir a Tsunade, había acumulado una gran cantidad de conocimientos durante los últimos meses. En definitiva, estos pocos meses no habían sido en vano. En particular, el sello manual Kai. Genichi finalmente había cruzado el umbral y era capaz de usarlo para romper genjutsu. Así, ahora poseía una técnica más, el arte del Kai. Los sellos manuales Zai y Zen que Genichi había utilizado antes, también los había bautizado como el arte de Zai y el arte de Zen, respectivamente. Podría decirse que estas eran sus propias técnicas secretas únicas. El arte de Pyo aumentaba su velocidad, el arte de Kai se utilizaba para el genjutsu, y los artes de Zai y Zen solo para el elemento agua. Pero, según el profundo significado oculto en el arte de Zai, Genichi sentía que podía usarse para todo tipo de ninjutsu, e incluso más. El análisis del Kujikiri que había obtenido hacía tiempo indicaba que el sello manual Zai permitía usar libremente todos los poderes sobrenaturales. Desafortunadamente, por ahora, solo podía usarlo para el elemento agua. Está bien, está bien. Tengo más tiempo que otros. Y como tengo talento para esto, tarde o temprano podré dominarlo poco a poco. Genichi practicó el arte de Pyo y luego continuó su investigación sobre el arte de Kai. El arte de Pyo podía acelerar su proceso de pensamiento. Si bien no podía hacerlo más inteligente, sí podía agilizar su mente. Quizás eso podría considerarse un aumento de la inteligencia. Por eso, cuanto más entrenaba Genichi, más comprendía la importancia del talento. No se trataba solo del límite superior, sino también de la velocidad del entrenamiento habitual. Por eso había comenzado a incorporar el arte de Pyo en su entrenamiento diario. Genichi. De repente, una voz clara provino del exterior. Su entrenamiento se vio interrumpido. Genichi frunció el ceño ligeramente, pero luego se recompuso y asomó la cabeza por la ventana. Shizune, espérame. Retiró la cabeza, se cambió de ropa, agarró su bolsa de herramientas ninja y salió directamente por la ventana. ¿Vamos a entrenar juntos?, preguntó Genichi al aterrizar. Ahora que Shizune estaba de vacaciones de verano, ella lo buscaba de vez en cuando para entrenar juntos. No, dijo Shizune, negando con la cabeza y sonriendo con picardía. Lo sabrás cuando lleguemos. Vamos. Mientras hablaba, tomó la mano de Genichi y lo condujo hasta una bicicleta al borde del camino. Sube. Genichi sonrió, se subió al asiento trasero y rodeó con sus brazos la cintura de Shizune. Shizune se sonrojó ligeramente. Se impulsó con el pie y la bicicleta comenzó a moverse. Era la bicicleta que Genichi le había regalado. El sonido de la campana resonó por las calles y callejones mientras Shizune iba en bicicleta con Genichi al hospital de Konoha.
Al entrar, lo condujo directamente a la parte trasera, llegando finalmente a un laboratorio nuevo, amplio y espacioso. Genichi vio a Tsunade y a muchas otras personas dentro, ocupadas preparando todo. Shizune susurró Genichi, este es el nuevo laboratorio que Lady Tsunade está preparando para construir. Genichi parpadeó. Entonces, Tsunade. ¿No planea abandonar Konoha después de todo? Fin del capítulo. Capítulo 42. Los exámenes Chunin. Genichi desconocía el motivo por el cual Tsunade ya no se marchaba, ni tampoco deseaba indagarlo a fondo. De todos modos, no era algo que pudiera investigar. Pero para él, este giro de los acontecimientos era sin duda beneficioso. Ya fuera por su relación con Shizune o porque la propia Tsunade había llegado a apreciarlo, le daba igual. Con tal de poder aprender de Tsunade e incluso acceder a los recursos de Konoha a través de ella, le bastaba. En cuanto a todo lo demás, no era importante. Sin interrumpir el trabajo de Tsunade, Genichi sacó a Shizune del hospital. ¿Es que Lady Tsunade ya no va a abandonar Konoha? Shizune jadeó sorprendida. ¿Tú, cómo lo supiste? Se sintió destrozada al enterarse de que Tsunade iba a dejar Konoha y quiso contárselo a Genichi muchas veces. Pero sin el permiso de Tsunade, no podía decir nada y se sentía muy confundida. No fue hasta hace unos días que Tsunade le dijo que no se iría. Entonces se puso muy contenta. No esperaba que Genichi revelara ese secreto con una sola frase. Por un instante, Shizune se sintió algo nerviosa, aunque no sabía por qué. Genichi miró a la nerviosa Shizune, sonrió y le acarició la cabeza. Lady Tsunade no estaba en sus cabales. Estaba muy pesimista, así que solo lo intuí. Shizune tartamudeó un poco. Tú, no me culparás por no decírtelo, ¿verdad? Genichi soltó una risita. Por supuesto que no. Vamos, entrenaré contigo. Shizune asintió con una brillante sonrisa. De acuerdo. 2 días pasaron volando. El 12 de julio del año 43 de Konoha, comenzaron oficialmente los exámenes Chunin. Cuando Genichi y Shizune llegaron a las afueras de la Academia Ninja, ya vieron a Kakashi con Rin Nohara a su lado. Genichi y Shizune se acercaron a saludarlos. Poco después, Uchiha Namichi y su equipo también llegaron. Los dos compañeros de Kakashi ya eran Chunin, pero esta vez lo acompañaban para participar en los exámenes. A las 9 de la mañana, el grupo de Genichi entró en la sala de exámenes. Esta primera prueba escrita fue bastante variada. Incluía preguntas sencillas de opción múltiple, preguntas de desarrollo y problemas matemáticos. Era una selección diversa que abarcaba una amplia gama de temas. Todas estas preguntas estaban intrínsecamente relacionadas con situaciones de combate reales. Pero para un estudiante brillante como Genichi, que dominaba una amplia gama de materias, no suponía ningún problema. Media hora después, Genichi dejó la pluma y entregó su trabajo. Casi al mismo tiempo, Kakashi también terminó. Ambos intercambiaron una sonrisa y salieron juntos por las puertas de la escuela. Shizune y Rin corrieron inmediatamente hacia ellos. ¿Qué tal estuvo? Preguntó Shizune. Los grandes ojos de Rin también estaban fijos en Kakashi. Genichi soltó una risita. No te preocupes, no hay ningún problema. Kakashi también asintió con una sonrisa. Rin sonrió. Sabía que ustedes dos estarían bien. Genichi sonrió y los invitó. Vengan, les invito a Dango. La tienda de mi familia lanzó recientemente un nuevo producto. Me gustaría que lo probaran y también que me dieran su opinión. Todos estuvieron de acuerdo, como era de esperar. Y así, el grupo se dirigió hacia la casa de Genichi. Tras su partida, Uchiha Obito salió de detrás de un árbol. Había querido salir hacía un momento, pero le daba demasiada vergüenza. Debería ir a entrenar. Suspiró Obito, luego miró hacia la Academia Ninja y apretó el puño con determinación. La próxima vez, sin duda aprobaré el examen. Desde que Kakashi y Genichi se graduaron anticipadamente uno tras otro, él también lo había deseado, pero había fracasado repetidamente. Y la mayoría de las veces, fracasaba en el primer obstáculo, el examen escrito. Maldita sea, ¿por qué tenemos que hacer un examen escrito? Al recordar sus fracasos pasados, Obito no pudo evitar sentirse frustrado. Si el examen solo tratara sobre los jutsus de las 3 academias, el combate y el lanzamiento de shuriken, no tendría ningún problema. Por la tarde, Genichi y Shizune fueron a ver los resultados de la primera fase. Como era de esperar, la habían aprobado.
Genichi también vio el nombre de Kakashi. La segunda etapa, la batalla por equipos, era mañana, programada para comenzar a las 2 p.m. en el campo de entrenamiento 29. Tras revisar los resultados, Genichi y Shizune volvieron al hospital de Konoha. En los últimos 2 días, Tsunade había estado gastando dinero a raudales, y el equipo necesario para su nuevo laboratorio llegaba rápidamente. Genichi iría de vez en cuando para ayudar y, al mismo tiempo, usar los equipos más modernos. Mientras tanto, en el cuartel general de Raíz, Dance escuchaba el informe de su subordinada con el ceño fruncido. El repentino cambio de Tsunade le daba mala espina. La Tsunade de antes parecía estar acabada, pero ahora se había recuperado de repente. Y se había hecho cargo del hospital de Konoha. ¿Y ese plan sobre los trasplantes de médula ósea? ¿Acaso planea reiniciar los experimentos con las células Hashirama? Dance pensó para sí mismo, e inmediatamente dio una orden: vigilen de cerca los movimientos de Tsunade, ¿entendido? El ninja de Raíz asintió y se marchó. Pero Dance seguía con el ceño fruncido. Incluso si ella reiniciaba los experimentos con las células de Hashirama, no necesariamente era algo malo para él. La clave era la propia Tsunade. Los Sannin de Konoha eran, sin duda, los más cualificados para suceder a Hiruzen Sarutobi y convertirse en el cuarto Hokage. Su prestigio solo era superado por el de Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. Pero contaban con una ventaja de la que Sakumo carecía: el apoyo incondicional de Hiruzen. Entre los Sannin, Tsunade era sin duda la de mayor prestigio. Era la nieta del primer y segundo Hokage, la princesa Tsunade del País del Fuego. Aunque el clan Senju ya no existía, su influencia perduró profundamente en los diversos clanes ninja de Konoha. La columna vertebral del clan Senju había sido diezmada durante la primera gran guerra ninja y los posteriores experimentos con las células de Hashirama. Ni Tsunade ni Nawaki llevaban ya el apellido Senju. Esta fue una decisión del segundo Hokage, Tobirama Senju. Pero no todo el clan Senju se había extinguido. En el pasado, muchas mujeres Senju se habían casado con miembros de otros clanes, integrándose en el gran lago de Konoha como el agua. Dance conocía a Hiruzen demasiado bien. Si tuviera que elegir entre los Sannin y Sakumo, sin duda elegiría al primero. Y si tuviera que elegir entre los Sannin, la primera opción sería Tsunade. La segunda, ese vagabundo, Jiraiya. Y por último, Orochimaru, quien en ese momento colaboraba estrechamente con él. Antes, parecía que Tsunade estaba acabada, dedicando sus días a beber y apostar, más impredecible incluso que Jiraiya, quien siempre andaba vagando fuera de la aldea. Entre los Sannin, Orochimaru se había convertido en la única opción viable. En ese momento, la amenaza de Sakumo aumentó drásticamente. Por eso, tiempo atrás, Dance había recurrido a ciertas artimañas para intentar dañar la reputación de Sakumo. Desafortunadamente, fracasó. No esperaba que, antes de poder hacer su siguiente movimiento, la situación de Tsunade cambiara. Aunque, salvo algún percance, la jubilación de Hiruzen estaba a al menos 10 años de distancia, Dan tenía que prepararse con antelación. Tsunade, colmillo blanco. Dan tomó una decisión rápidamente. Ya no necesito considerar a los colmillos blancos. Con Tsunade en escena, no tendrá otra oportunidad. Tsunade, HMPH, resopló Dance, pero su corazón latía con impotencia. No podía hacer nada contra Tsunade. Espero que el experimento de liberación de madera salga bien. De esa forma, este viejo tendrá otra carta bajo la manga. Con estos pensamientos, Dance se levantó para ir a buscar a Orochimaru. Cuanto más poder tenía el Hokage, menos tenía él. No quería que su propio poder se debilitara tras la renuncia de Hiruzen. No solo no podía debilitarse, sino que debía fortalecerlo. Fin del capítulo. Capítulo 43. Batalla por equipos. 12 de julio, 13:30 horas. Genichi llegó a las afueras del campo de entrenamiento 29. Poco después, Uchiha Namichi y Yamanaka En también llegaron. Los tres cruzaron la valla y se colocaron frente al instructor. Este campo de entrenamiento, a diferencia de los del núcleo de Konoha, estaba situado en un bosque y era muy extenso. Tras esperar un instante, llegó el otro equipo. Los ojos de Genichi se iluminaron. Kakashi, así que al final sí nos enfrentamos a ti. Su oponente no era otro que el equipo Kakashi. Había visto a los otros dos compañeros de Kakashi el día anterior. Uno era un Chunin del clan Sarutobi y el otro, un Chunin del clan Hyuga. Los dos equipos se colocaron a 10 metros de distancia. El supervisor sostenía una bandera.
Tras confirmar que ambos bandos estaban listos, la bajó inmediatamente. Comiencen. Al terminar de hablar, el examinador saltó hacia atrás y aterrizó sobre la rama de un árbol. Y los dos equipos se movieron al mismo tiempo. Namichi cargó hacia adelante mientras Genichi formaba el sello del tigre. Genjutsu técnica del portador de la oscuridad. Frente a ellos, el equipo de Kakashi no atacó de inmediato. El miembro del clan Sarutobi formó sellos manuales, mientras que las venas del Hyuga se hinchaban al activar su Byakugan. Al instante siguiente, su visión quedó sellada, sumiéndolos en la oscuridad absoluta. Sin embargo, la visión del Byakugan atravesó la oscuridad absoluta. Mientras formaba sellos para romper el genjutsu, el Hyuga lanzó una advertencia a Kakashi. La persona a la que se centró primero en disipar la ilusión fue también Kakashi, pues Namichi lo estaba atacando. Sonido metálico. Las espadas ninja chocaron. Namichi aprovechó la fuerza para saltar hacia atrás, envainando su espada al mismo tiempo. Sus manos formaron sellos mientras aún estaba en el aire. Abrió la boca y escupió una gigantesca bola de fuego que rodó hacia Kakashi. Y justo en ese momento, Genichi y En lanzaron la técnica de parálisis temporal. Kakashi, que acababa de aterrizar, quedó instantáneamente paralizado. Retumbar. Un muro de tierra se alzó, bloqueando a la perfección la gran bola de fuego de Namichi. Los ninjas Hyuga que estaban detrás disiparon rápidamente el genjutsu de Kakashi. En ese preciso instante, desde los lados izquierdo y derecho del muro, dos figuras aparecieron fugazmente. Eran Genichi y Namichi. Kakashi, que acababa de recuperar la movilidad, saltó y volvió a enfrentarse a Namichi. Genichi, mientras tanto, se enfrentó al ninja Sarutobi. Clan. 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 El sonido de intensos choques resonó en el bosque. Tras una docena de intercambios, Genichi pateó al ninja Sarutobi, lanzándolo por los aires. El hombre se estrelló contra un tronco y se desplomó al suelo. Soportó un agudo dolor en el pecho y estaba a punto de formar un sello para lanzar un ninjutsu, pero de repente su mirada se apagó, técnica de intercambio mente-cuerpo. El ninja Sarutobi saltó y cargó directamente contra Kakashi. Mientras tanto, Genichi ya se había lanzado contra los ninjas Hyuga. De no ser por ellos, aunque su técnica del portador de la oscuridad no les hubiera otorgado una victoria instantánea, el equipo Kakashi habría perdido la iniciativa y habría sido derrotado rápidamente. El portador de la oscuridad podía contrarrestar el Sharingan, pero no el Byakugan. El área de oscuridad tenía un alcance limitado, y la visión del Byakugan podía penetrarla. Así pues, independientemente de si Kakashi podía resistir el ataque combinado de Namichi y En, Genichi primero tenía que ocuparse de los problemáticos ninjas Hyuga. Una vez eliminados los Hyuga, solo necesitaría una única técnica del portador de la oscuridad para derrotar a Kakashi. El ninja Hyuga también lo sabía. Pero no retrocedió. Al contrario, enfrentó el ataque. Sabía que si se retiraba, Kakashi tendría que enfrentarse a un ataque de 3 personas. Como alternativa, podría haber atacado el cuerpo real de En e intentar intercambiar golpes. Pero al final, aún tendría que enfrentarse a un ataque de 2 contra 1. Por lo tanto, inmovilizar a Genichi era la solución óptima. Su esperanza de victoria residía en Kakashi. Kakashi lo comprendió perfectamente. En el momento en que vio a Genichi atacar a su compañero Hyuga, supo que la situación era crítica. Si no lograba romper la barrera que formaban ambos, o al menos derrotar a uno de ellos, sin duda serían vencidos. Conocía bien la fuerza de Genichi. Su compañero, Hyuga, no podría resistir mucho tiempo. El punto clave estaba en En, pero Namichi era demasiado difícil de vencer. Era la primera vez que Kakashi experimentaba el poder del Sharingan de cerca. Este podía ver a través de sus movimientos e intenciones con perfecta claridad, interceptándolo con precisión en cada ocasión. Al otro lado, Genichi, empuñando su espada corta, paró todos los shuriken lanzados por Hyuga-Aru. Luego, con un rápido movimiento de muñeca, la espada corta que tenía en la mano salió disparada. Aru apartó la espada de un manotazo y luego jadeó sorprendido. ¡Qué rápido! En un abrir y cerrar de ojos, Genichi estaba justo frente a él. Aru no tuvo tiempo de pensar e inmediatamente respondió con el puño suave, porque en ese momento, Genichi estaba con las manos vacías. Pero al instante siguiente, Genichi desenvainó una espada con su mano derecha. Gusto. Una hoja brillante relampagueó como un rayo de seda blanca.
Genichi pasó junto a Haru con un movimiento rápido. Haru se quedó paralizado. Bajó la mirada. Vio que la ropa a la altura de la cintura estaba rasgada y que tenía una línea fina de sangre en la piel. Sabía que aquello no podía haber sido un error de Genichi. Se había contenido. ¡Qué increíble destreza con la espada! Ese último movimiento fue demasiado rápido. Haru no tuvo tiempo de reaccionar. Solo dominando la rotación podría haber bloqueado ese golpe, pensó Haru. Acto seguido, saltó hacia atrás y se retiró del campo de batalla. Genichi miró hacia la pelea de Kakashi justo a tiempo para ver cómo Kakashi, bajo el control mental de Sarutobi, lo pateaba lejos. Pero esto creó una oportunidad de inmediato, y Namichi pateó a Kakashi, lanzándolo también por los aires. Silbido. Genichi desapareció de su sitio. Kakashi apenas había logrado estabilizarse cuando la espada larga de Genichi ya estaba a su cuello. El supervisor saltó del árbol y anunció: gana el equipo Sakumo. Kakashi no pudo evitar decir: tu velocidad se ha vuelto aún mayor. Genichi soltó una risita. Tú también. El compañero de equipo de Sarutobi, Fuf, se quejó: ustedes dos pueden dejar de halagarse mutuamente. Creo que el genjutsu de Genichi es más aterrador. Esa era la técnica del portador de la oscuridad, ¿verdad? Es un genjutsu de nivel altísimo, y solo necesitabas un sello. Menos mal que teníamos el Byakugan de Haru. De lo contrario, habríamos perdido en menos de un minuto. Genichi pareció desconcertado. ¿No se supone que la técnica del portador de la oscuridad es un solo sello? Ante esto, el examinador sonrió. Solo un ninja que domine el genjutsu puede realizarlo con un solo sello. No es algo que se pueda hacer normalmente. Por lo que sé, la versión registrada en el rollo de los sellos también tiene dos variantes. Genichi, tu talento en genjutsu es realmente impresionante. Hacía mucho tiempo que no veía a alguien de tu edad dominar un genjutsu de tan alto nivel. Avanza. Dicho esto, el supervisor desapareció. Genichi extendió las manos con impotencia. La versión que había recibido era la de un solo sello. Tras recoger sus pertenencias, los dos equipos salieron juntos. A la mañana siguiente, a las 8:30, Genichi llegó al recinto donde se celebraría la tercera fase, los combates individuales. Era un enorme pabellón cubierto con gradas para espectadores y una pantalla electrónica. Todos los que habían superado la primera prueba escrita se reunieron aquí para las batallas individuales, ya que no había eliminatorias en la segunda fase. A medida que se acercaban las 9, el estadio se fue llenando cada vez más. A las 9 en punto, apareció el supervisor y anunció las reglas. Los partidos individuales se sortearán al azar. El perdedor queda eliminado y el ganador pasa al siguiente partido, que comiencen los partidos. Silbido. En las gradas, Genichi y los demás no pudieron evitar mirar la pantalla electrónica gigante. Dos nombres aparecieron en ella. Sarutobi Fufu, Noeta Issei. El compañero de equipo de Kakashi, Sarutobi Fuf, saltó inmediatamente a la arena. Genichi y los demás lanzaron palabras de ánimo. Las batallas individuales habían comenzado oficialmente. Fin del capítulo. Capítulo 44: La batalla de Kakashi. El tiempo transcurría. Namichi, Uchiha y Yamanaka tuvieron su turno en la arena. Sin embargo, su presencia era meramente simbólica, por lo que no emplearon todo su potencial contra los aspirantes que realmente buscaban el ascenso a Chunin este año. Incluso perdió su combate a propósito. Ataque Kakashi, Shimura Tori. Finalmente, llegó el turno de Kakashi. Genichi estaba algo decepcionado por no enfrentarse a Kakashi en persona. Pero, Shimura Tori, un miembro del clan Shimura. La historia original apenas mencionaba al clan Shimura, como si no existiera. Pero en realidad, el clan Shimura, al igual que el clan Sarutobi, era uno de los principales clanes ninja de Konoha. El clan Sarutobi se especializaba en el elemento fuego, mientras que este clan se especializaba en el elemento viento. En la Konoha actual, no cabía duda de que Shimura Dance era el usuario número uno del elemento viento. Ve, Kakashi. Cuidado con su elemento viento. Gritó Genichi mientras veía a Kakashi saltar a la arena. Kakashi no se giró, simplemente levantó la mano en señal de aprobación. Ya sabía que el clan Shimura se especializaba en el elemento viento. De hecho, conocía mejor la situación de los distintos clanes de Konoha que Genichi. Sakumo se lo había contado. Desde niño.
Al fin y al cabo, el clan Ataque también era un pequeño clan ninja de Konoha, solo que ahora sus miembros se habían reducido considerablemente. Al mismo tiempo, en una sala de observación, Sarutobi Hiruzen, Ataque Sakumo y Shimura Danzo observaban un monitor. Dado que tanto su hijo como su discípulo participaban, Sakumo estaba allí para presenciarlo. Como Hokage, Hiruzen también debía observar el desempeño de los nuevos talentos, en especial el de Kakashi y Genichi, a quienes seguía con mucha atención. Danz, por su parte, tenía un semblante serio. Probablemente estaba allí para ver la actuación de la joven generación del clan Shimura. En cuanto a reclutar genios, era imposible. El personal de raíz, aparte de sus miembros iniciales, se formó internamente. El núcleo de sus fuerzas provenía de diversos clanes ninja. Por ejemplo, los clanes Inoshika CH, Shimura y Mitokado contaban con miembros que fueron descubiertos por Danz y que ingresaron a raíz desde jóvenes para ser entrenados. Además, Danz seleccionaba individuos talentosos entre civiles y huérfanos, quienes también se entrenaban en raíz desde pequeños y no habían pasado por la Academia Ninja. El director de la Academia Ninja siempre era el Hokage en funciones, lo que significaba que la Academia estaba bajo la influencia del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Por supuesto, como Hokage, incluso los ninjas de raíz estaban nominalmente bajo su mando. Así pues, aunque se entrenaran en raíz desde pequeños, sus registros oficiales seguirían mostrando que habían estudiado en la Academia Ninja. Por ejemplo, el futuro maestro de construcción del elemento madera, Yamato, tenía constancia de haberse graduado en la Academia Ninja, pero en realidad nunca había asistido a ella. En cuanto a si Granz había infiltrado espías entre los subordinados del Hokage, o si Hiruzen había infiltrado a su propia gente en raíz, solo ellos mismos lo sabían con certeza. En la pantalla, Kakashi y Shimura Tori ya habían comenzado su batalla por orden del examinador. Ninguno de los dos usó ninjutsu al principio. En un espacio tan abierto y a tan corta distancia, no había oportunidad de atacar con ninjutsu. Ambos desenvainaron sus espadas y cargaron, chocando cuerpo a cuerpo para demostrar su destreza con la espada. Tras una docena de intercambios, Danz habló. Como era de esperar del hijo del colmillo blanco. Sakumo, este niño ha heredado verdaderamente tu maestría con la espada. Sakumo se mostró muy humilde. Me halaga, Lord Danz. Kakashi aún necesita mucho trabajo. Hiruzen sonrió. Kakashi es un niño muy trabajador. Sus logros futuros no serán menores que los tuyos, Sakumo. En ese preciso instante, en la arena, Shimura Tori aprovechó una oportunidad, se replegó para formar sellos manuales y, con la boca abierta, desató el elemento viento gran avance. Un viento violento se alzó y barrió hacia Kakashi. En respuesta, Kakashi formó inmediatamente sellos, presionando sus manos contra el suelo. Liberación de la tierra, muro al estilo de la tierra. Un muro de tierra surgió del suelo, bloqueando el vendaval que se aproximaba. Genichi también vio que, tras usar gran avance, Shimura Tori formó inmediatamente otro sello. Primero creó un clon, y luego su cuerpo real volvió a formar sellos. Elemento viento, palma de viento violenta. Genichi vio una corriente de aire rodear el cuerpo de Tori, en especial sus manos. Desenvainó su espada de nuevo, y el flujo de aire envolvió la hoja, agudizando su filo. Acto seguido, cargó contra Kakashi otra vez. Gracias al poder de la palma del viento violento, la velocidad de Tori aumentó notablemente. Su clon atacó primero, haciendo deseduelo. Saltó por encima del alto muro y lanzó shuriken a Kakashi. Sonido metálico. Kakashi bloqueó con su espada en una mano, mientras que con la izquierda lanzó un shuriken. Maricón. El Tori en el aire explotó en una nube de humo. El verdadero, sin embargo, atacó por el costado. Kakashi se giró para enfrentarse al enemigo, pero el feroz ataque de Tori lo obligó a retroceder continuamente y luego una patada lo lanzó por los aires. Ruido sordo. Kakashi se desplomó contra el suelo. Tori usó de inmediato la técnica de parpadeo corporal para acortar la distancia, y su espada ninja se dirigió hacia el cuello de Kakashi. Pero al instante siguiente, el Kakashi en el suelo se desvaneció en una nube de humo con un puff. Un clon de sombra. La expresión de Tori cambió ligeramente. Estaba a punto de retirarse, pero el suelo frente a él se abrió y el verdadero Kakashi surgió del subsuelo, asestándole un uppercut en la barbilla a Tori. Tori vio estrellas. Se tambaleó y Kakashi lo pateó de nuevo. Tras caer varias veces al suelo, Tori saltó de repente, con las manos trazando sellos.
Genichi observó con cierta sorpresa. Al ver la sangre en la comisura de los labios de Tori, comprendió de inmediato que el chico se había mordido la lengua para despejarse la boca. Su reacción había sido increíblemente rápida y su espíritu de lucha, formidable. Shimura Tori ejecutó de nuevo la palma del viento violento, y círculos de fuerte viento se dirigieron hacia Kakashi. Kakashi, creyendo haber ganado, no esperaba que su oponente fuera tan tenaz. Fue envuelto directamente por el vendaval y solo pudo cruzar los brazos para bloquearlo. Tori agitó las manos y varios shuriken salieron disparados. Luego las juntó de nuevo y reapareció la palma del viento violento, potenciando los shuriken e incrementando su velocidad y poder destructivo. ZZZZT. Un relámpago surgió en las manos de Kakashi, y con fuerza se liberó del viento que lo envolvía. Clan. 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 Su figura parpadeó, moviéndose ahora aún más rápido. Kakashi desvió los shuriken uno a uno, pero uno de ellos logró cortar la manga de su antebrazo izquierdo, dejando una marca sangrienta. Pero Kakashi lo ignoró. De un salto, descendió del cielo y atacó el Shimura Tori. Sonido metálico. Tori bloqueó el golpe con un tajo horizontal. En ese instante, el rayo en las manos de Kakashi resurgió con fuerza, recorriendo su espada e impactando contra Tori. Tori temblaba de pies a cabeza, pero Kakashi lo apartó de una patada al instante, acortó la distancia y le colocó la espada en el cuello. Ataque Kakashi es el ganador, anunció el examinador. De vuelta en las gradas, Genichi curó la herida de Kakashi. Kakashi, fuiste descuidado. Kakashi asintió, pero dijo no malgastes tu chakra. Una herida pequeña como esta solo necesita una venda. Genichi echó un vistazo a la pantalla electrónica. Está bien, todavía no es mi turno. Además, una herida como esta no consumirá mucho chakra. Kakashi miró a Shimura Tori, que había regresado con sus compañeros. Ese tipo es muy fuerte. Genichi también los miró y asintió. Es muy bueno. Su manejo de la espada y su elemento viento son excelentes. Aunque Tori había perdido, su fuerza no era para nada débil. Y a juzgar por su edad, probablemente solo les llevaba 1 o 2 años. Incluso podría haberse graduado después que ellos. 2 combates más transcurrieron a continuación. Genichi finalmente vio su propio nombre. Pero al ver el de su oponente, se quedó atónito por un instante. Uchiha Teka. Capítulo 45. Batalla contra Uchiha Teka. Genichi no recordaba en absoluto a un personaje como Shimura Tori. Pero sí recordaba a Uchiha Teka. En el futuro, sería un miembro fundamental del clan Uchiha, portador del Sharingan de 3 Tomoe, Jonin de Konoha y una figura clave en la policía militar que en su día vigiló de cerca a Itachi. Genichi jamás se imaginó que ese chico estaría en su mismo año. Genichi, ten cuidado. Teka es un genio de nuestro clan Uchiha. Domina el genjutsu, la esgrima y el elemento fuego. Ahora mismo posee un Sharingan de un Tomoe, le advirtió Namichi Uchiha. Si tuviéramos la misma edad, no sería rival para él. Namichi tenía 17 años, mientras que Uchiha Teka tenía 10. Era muy famoso dentro del clan Uchiha. Gracias, lo entiendo. Genichi asintió y luego saltó de las gradas. Uchiha Teka tenía un pequeño lunar negro en el entrecejo y era una cabeza más bajo que Genichi. Ambos se colocaron en lados opuestos de la arena, tal como lo indicó el juez. Listo. Comiencen. Ordenó el examinador. La batalla comenzó, pero Uchiha Teka no cargó de inmediato. En cambio, saltó hacia atrás y, al mismo tiempo, con un rápido movimiento de manos, lanzó una ráfaga de shuriken hacia Genichi. Genichi ahora portaba 2 espadas. Una espada larga colgaba de su cintura, y una espada corta estaba sujeta a la parte trasera de su cinturón. Desenvainó de inmediato la espada corta y bloqueó todos los shuriken. Tras aterrizar, Uchiha Teka volvió a saltar por los aires, y sus shuriken siguieron volando hasta que Genichi quedó rodeado por un círculo de ellos clavados en el suelo. Cuando el último shuriken fue derribado, Genichi envainó su espada y formó un sello sin dudarlo. Liberación de agua, muro de formación de agua. Genichi abrió la boca y escupió un chorro de agua que formó una cortina. Esta comenzó a girar alrededor de su cuerpo, describiendo un círculo, y el agua ascendió en espiral hasta converger en la coronilla. El muro de agua defensivo, ya formado, tenía una forma similar a una campana invertida. Esta escena dejó atónitos a todos los que nunca habían visto a Genichi usar el elemento agua.
No había agua por todas partes. En el aire, Uchiha Teka, que sostenía los cables de acero que formaban una red alrededor de Genichi, también se sobresaltó. Pero la flecha ya estaba en la cuerda del arco, y había completado en secreto sus sellos manuales. Inmediatamente abrió la boca, y llamas giratorias se extendieron rápidamente por los cables de acero, manipulando las 3 aspas del molino de viento. Liberación de fuego, técnica del fuego del dragón. Una técnica característica del clan Uchiha. Con solo ver ese movimiento, Genichi supo que Namichi tenía razón. Por eso, sin dudarlo, enfundó su espada y usó el elemento agua. El ataque de Uchiha Teka fue innegablemente poderoso y captó de inmediato la atención de todos. Cuando levantó los cables y formó una densa red que envolvió a Genichi, todos pensaron que estaba condenado. Incluso el examinador levantó la mano en silencio, listo para intervenir y salvarlo. Sabía muy bien que, una vez completada la técnica de los cables, inevitablemente le seguiría la especialidad del clan Uchiha, el elemento fuego. Pero nadie esperaba que Genichi se moviera tan rápido, ni que su elemento agua fuera tan excepcional. ¿Es este un genin? Y en el instante en que apareció el jutsu de agua de Genichi, la atención de todos quedó cautivada. La técnica de alambre de Uchiha Teka era excelente y elegante. Incluso los Jonin presentes podrían tener dificultades para dominarla. Pero ¿cómo se comparaba con el elemento agua de Genichi? En un instante, Genichi se convirtió en el chico más genial de la arena. Sarutobi Hiruzen observó y no pudo evitar decir: el elemento agua de Genichi ha mejorado de nuevo. Comparado con la última vez, era evidente que el control de Genichi sobre el agua se había fortalecido considerablemente. Ataque. Sakumo sonrió. El talento de Genichi en el elemento agua es extraordinario. Tiene el potencial para superar al segundo Hokage. Danzo observó a Genichi, entrecerrando ligeramente los ojos. Por supuesto, no mencionó nada sobre que Genichi se uniera a Raíz. Incluso si Hiruzen lo enviara a Raíz, no confiaría en él. ¿Un dominio excepcional del elemento agua? ¿Superar a su maestro, el segundo Hokage, Senju Tobirama? ¿Y qué? ¿Acaso mi maestro dependía únicamente del elemento agua? Si solo depende del elemento agua, el límite de Genichi en el futuro será el de un Jonin. No llegará a ser una fuerza imparable como Sakumo. No llegará a ser un ser como uno de los Sannin. En opinión de Danz, la actuación de Genichi fue realmente impresionante, incluso más que la de Kakashi anteriormente. Pero su potencial era muy inferior al de Kakashi. En la arena, las llamas rodantes descendieron por los cables y chocaron con el agua que rodeaba a Genichi, estallando con un rugido. Y lanzando una enorme nube de vapor que oscureció la visión de todos. Uchiha Teka aterrizó en el suelo, pero su mano derecha volvió a tirar. Al instante, los cables de acero comenzaron a contraerse hacia el centro. Esto era solo un examen Chunin, no una pelea contra un enemigo real, así que antes solo había creado una red para envolver a Genichi antes de usar el elemento fuego. Eso solo le habría causado heridas leves. Sin embargo, este siguiente paso podría atarlo directamente con los cables. Uchiha Teka quedó impactado por el poderoso elemento agua de Genichi, pero su espíritu de lucha también se encendió, ahora decidió darlo todo. Y entre el vapor que se elevaba, los cables que antes eran invisibles ahora eran perfectamente visibles para Genichi. Desenvainó de nuevo su espada corta y, con un zumbido, la recubrió con una capa de chakra de elemento viento. No es que solo las espadas de chakra pudieran recubrirse con chakra. Simplemente, las espadas de chakra sufrían menos pérdida, podían canalizar mejor el poder del chakra y, además, podían controlarse a distancia para realizar ninjutsu. Danza había usado una vez un kunai común imbuido con chakra de viento. Para crear una hoja de vacío. Killer Bee recubrió su lápiz con chakra de rayo y lo lanzó a través de un gran árbol. En ese instante, Genichi también lanzó su espada corta, cortando fácilmente uno de los cables de acero. La trampa se rompió al instante. Uchiha Teka sintió que la tensión en los cables de acero que sostenía en la mano disminuía y lo comprendió de inmediato. Soltó los cables, desenvainó su espada ninja y atacó. En ese momento, el vapor se disipaba gradualmente. Al ver a Uchiha Teka cargando contra él, Genichi decidió que ya no le interesaba un combate cuerpo a cuerpo con espadas. Con un rápido movimiento de brazos, el vapor de agua que había comenzado a dispersarse se condensó de nuevo en agua, la cual ascendió en espiral como un giroscopio antes de lanzarse hacia Uchiha Teka en oleadas. Los párpados de Uchiha Teka se contrajeron violentamente.
Blandió su espada con rapidez, y olas de fuego y agua chocaron, levantando al instante otra nube de vapor. Tras cortar la primera ola de agua, Uchiha Teka saltó de inmediato para esquivar las corrientes siguientes. Sin embargo, los sellos de Genichi no cesaron. Antes incluso de que pudiera aterrizar, el agua bajo él se elevó hacia el cielo, y entonces un dragón de agua se materializó, abrió la boca y lo mordió. La expresión de Uchiha Teka cambió. Inmediatamente abandonó su espada, formó sellos manuales y escupió una línea de fuego que convergió en una bola y luego explotó. El dragón de agua que descendía se partió de repente, y una nube de vapor se elevó, provocando que un gran chorro de agua cayera del cielo. Uchiha Teka también cayó del cielo, pero en ese momento, su rostro estaba rojo y sus brazos expuestos tan rojos como camarones cocidos. Resultó herido. Había sufrido quemaduras, aunque no de gravedad. Sin embargo, sus ojos también se encontraron con los de Genichi. Genjutsu Sharingan. Genichi parpadeó y luego formó el sello del tigre. Genjutsu técnica del portador de la oscuridad. Uchiha Teka instantáneamente quedó ciego. Este tipo. Ignoró por completo mi genjutsu. ¿Cómo es posible? Uchiha Teka estaba conmocionado. Esto es. Me ha robado la visión. Esto. ¿Podría ser la técnica del portador de la oscuridad? De verdad ha dominado un genjutsu de altísima dificultad. Uchiha Teka se quedó atónito una y otra vez, paralizado en el acto. Era un Uchiha, y sin embargo había caído en un genjutsu a manos de un genin más joven que él. Fin del capítulo. Capítulo 46. Privando los 5 sentidos, el corte de la espada doble. Uchiha Teka no era incapaz de aceptar que alguien más joven que él pudiera ser más destacado. Pero en genjutsu. En todo el mundo. Shinobi, si los Uchiha decían ser los segundos, ¿quién se atrevería a reclamar el primer puesto? Ah, el genjutsu del clan Kurama también era bueno. Una lástima que los hubieran derrotado. Uchiha Teka podía aceptar sin problemas ser derrotado por el elemento agua de Genichi. Pero ser derrotado instantáneamente por un genjutsu. Se quedó completamente paralizado, olvidando incluso por un instante intentar romper la ilusión. No fue hasta que la punta de la espada de Genichi le rozó la piel del cuello que finalmente volvió en sí. Y el examinador anunció de inmediato. Kinoshita Genichi gana. Uchiha Teka rompió el genjutsu y se giró para mirar a Genichi. Kinoshita Genichi, te recordaré. La próxima vez les haré saber que el genjutsu Uchiha es el más fuerte. Mientras su voz se apagaba, Genichi vio aparecer otro Tomoe en los ojos de Uchiha Teka. Un Sharingan de 2 Tomoe. Maldita sea. ¿Consiguió el segundo Tomoe así como así? Tramposo. Aquí hay un tramposo. Esta vez, le tocó a Genichi quedar atónito. Uchiha Teka desactivó su Sharingan y abandonó la arena dando unos cuantos saltos. Al ver la espalda de Teka alejarse, Genichi sintió por primera vez un impulso irresistible de arrancarle los ojos a alguien. Tenía que admitirlo, estaba celoso. Esto era aún más desmesurado que su propio sistema de trampas. De vuelta en las gradas, Genichi no pudo evitar preguntarle a Namichi, ¿siempre te resulta tan fácil, Uchiha, desarrollar tu Sharingan? Pierde un combate y consigue una mejora. Eres aún más ridículo que Obito. ¿Qué se supone que debe pensar Sasuke? Namichi negó con la cabeza. Teka es un genio. Su propio Sharingan de 2 Tomoe había despertado tras presenciar la muerte de varios de sus compañeros. Ataque Sakumo no fue su primer líder Jonin tras graduarse. Se había graduado a los 10 años, ascendido a Chunin a los 13 y ahora tenía 16. Uchiha Teka, en cambio, solo tenía 10 años y había despertado su Sharingan el año anterior, a los 9. Genichi ya se había calmado. ¿Y qué si tenía 2 Tomoe? Mientras no fuera el Manjeki, no le tenía tanto miedo al genjutsu. Eso sí, debía tener cuidado con el cambio de cielo y tierra espejo del clan Uchiha, que podía reflejar el genjutsu. Pero esa técnica probablemente requería 3 Tomoe y un dominio extremadamente alto del genjutsu para usarla. Aún debo estudiar el genjutsu con detenimiento. Dominarlo me reportará grandes ventajas, pensó Genichi. Su técnica del portador de la oscuridad, con la que privaba repentinamente a un enemigo de la vista, podía usarse para matar instantáneamente a un oponente de reflejos lentos. Sin embargo, los genjutsu poderosos que recordaba eran prácticamente todos del clan Uchiha. Especialmente el genjutsu del Manjeki. En cuanto a los genjutsu de los ninjas comunes.
Incluso un jutsu de rango como la ilusión demoníaca árbol de la muerte no tenía efecto en Jonin como Kakashi y Wei. Una genin como Sakura también podía romperlo rápidamente. No era lo suficientemente poderoso. El genjutsu del Sharingan, por otro lado, a menudo requería ayuda externa para romperse una vez atrapado. Por supuesto, la capacidad del clan Kurama para controlar los 5 sentidos era también extremadamente poderosa. Era una lástima que el clan Kurama no hubiera tenido un usuario de Kekkei Genkai durante tanto tiempo. Controlar los 5 sentidos. Genichi se sumió en sus pensamientos. Al ver esto, Kakashi y los demás no lo molestaron. La técnica del portador de la oscuridad priva del sentido de la vista, uno de los 5 sentidos. ¿Puedo, entonces, seguir explorando en esta dirección? Controlar los 5 sentidos es sin duda muy difícil. Pero si se trata de privar a los 5 sentidos, tomando como referencia al portador de la oscuridad, quizás pueda intentar desarrollar genjutsu que priven del sentido del oído o del olfato. Cuanto más lo pensaba Genichi, más prometedor le parecía. Y dado su excepcional talento para el genjutsu, no podía desperdiciarlo. Gracias a su entrenamiento en elemento viento, Genichi había comprendido la importancia del talento. Desperdiciarlo era una auténtica vergüenza. La tercera fase de los exámenes continuó. Los ganadores seguirían enfrentándose entre sí. Namichi y Kakashi tuvieron combates posteriores. Desafortunadamente, Genichi no pudo mostrar mucho interés en los siguientes combates. Impulsado por su encuentro con Uchiha Teka, su mente se había centrado por completo en el genjutsu. ¿Mi genjutsu es inferior al Sharingan? ¿Quién no tiene algún truco? Si 10 años no son suficientes, entonces aceptaré 100. Sin talento, ningún tiempo invertido podía compensar la falta. Pero con talento, la historia era muy diferente. Poco después, Genichi oyó que lo llamaban por su nombre. Volvió a entrar en la arena. Esta vez, su oponente era un ninja Hyuga. El genjutsu fue inútil. Genichi tampoco usó el elemento agua, optando por el combate cuerpo a cuerpo. Primero luchó a mano limpia, pero no pudo hacer frente al ninja Hyuga y se vio obligado a defenderse. Entonces, Genichi recurrió a su esgrima y finalmente se alzó con la victoria. Hay que reconocer que, en combate sin armas, el puño suave del clan Hyuga era realmente formidable. Era fácil que te sellaran los tenketsu, lo que impedía el flujo de chakra. Y sin flujo de chakra, la fuerza y la resistencia disminuyan drásticamente. Además, las habilidades de Genichi en combate sin armas eran, simplemente, promedio. Recibir palizas era lo habitual. Tras ganar este encuentro, pronto llegó el momento de la final. El enfrentamiento definitivo. Kinoshita Genichi contra Ataque Kakashi. Solo ellos dos habían ganado todos sus partidos de principio a fin, por lo que disputarían la batalla final. Kakashi, usa toda tu fuerza. Dijo Genichi con una sonrisa. De acuerdo. Kakashi asintió. Al instante siguiente, un rayo brotó de sus manos. Genichi también formó de inmediato un sello, activando su arte de Pio. Al instante siguiente, ambos se precipitaron el uno hacia el otro a una velocidad vertiginosa, dejando tras de sí imágenes residuales. ¡Qué rápido! En las gradas, se oyeron gritos de alarma uno tras otro. Uchiha Teka también se quedó impactado. Ese tipo. Se estaba conteniendo antes. Por otro lado, Sarutobi Hiruzen observó el notable aumento de velocidad de Genichi y preguntó Sakumo, ¿es esa una técnica de parpadeo corporal que Genichi desarrolló él mismo? Sakumo asintió. Sí, es una técnica secreta con mucho potencial. Su explicación fue breve. Hiruzen asintió, confiando plenamente en el juicio de Sakumo. En la arena, Genichi y Kakashi ya estaban enfrascados en un feroz intercambio de golpes. Era innegable que se conocían bien y, durante un tiempo, mantuvieron un empate técnico. Los espectadores, sin embargo, los observaban con atención. Uchiha Teka no pudo evitar activar su Sharingan. No esperaba que este tipo fuera tan bueno con la espada. Si no tuviera mi Sharingan. En mi estado de Ghost Tomoe, no es mi oponente, pensó Teka para sí mismo. De repente, la espada corta que Genichi sostenía en la mano salió volando y rodó por el aire. La mirada de Kakashi se dirigió hacia ella. Genichi aprovechó entonces la oportunidad para desenvainar la espada larga que colgaba de su cintura y atacó con la mano izquierda. Sonido metálico. Kakashi apenas pudo bloquearlo, pero su cuerpo salió volando hacia atrás por la poderosa fuerza.
Genichi atrapó la espada corta que descendía con su mano derecha, y con una explosión de poder desde sus pies, la persiguió. Las espadas largas y cortas atacaron en una danza coordinada. Kakashi estaba superado. Tras recibir una patada de Genichi, apenas se había puesto de pie cuando Genichi ya estaba encima de él. Genichi envainó ambas espadas y luego las desenvainó simultáneamente. Con la mano izquierda sacó la espada larga de su cadera izquierda, y con la derecha sacó la espada corta de la parte posterior de su cintura. Corte de dibujo doble. Las pupilas de Kakashi se contrajeron violentamente. Una hoja apuntaba a su pecho y más arriba, la otra directamente a su abdomen. Solo podía bloquear una. Sonido metálico. Su cuerpo salió despedido hacia atrás. Tras aterrizar, Kakashi miró hacia abajo. La ropa que le cubría el abdomen estaba rasgada, pero no tenía heridas. Genichi ya había enfundado sus espadas. Kakashi estaba indefenso. No sabía cuándo aquel tipo había aprendido a usar dos espadas. Lo había tomado completamente desprevenido. En las gradas, Uchiha Teka también sintió un escalofrío. Con la visión dinámica de su Sharingan, confiaba en poder interceptar ambas espadas de Genichi a la vez, pero no estaba seguro de poder bloquear por completo el ataque combinado. Este tipo es realmente único. Fin del capítulo. Capítulo 47. Trasplantes de órganos y ninjutsu sensorial. Los exámenes habían terminado. Kinoshita Genichi obtuvo el primer puesto y su nombre volvió a difundirse por todas partes. Antes era un genio, pero en realidad pocos lo conocían. Ahora, las cosas eran distintas. Tras una actuación sobresaliente en los exámenes Chunin, su nombre se extendía rápidamente por toda la comunidad ninja de Konoha. Antes, Genichi tenía que fingir ser un genio. Ahora, aunque dijera que no lo es, nadie le creería. Al salir de la sala de exámenes, el grupo de Genichi vio a Take Sakumo esperándolos bajo un árbol e inmediatamente se acercó. Lo hicieron muy bien, dijo Sakumo con una sonrisa, reconociendo su esfuerzo. Pero luego su tono cambió. Sin embargo, aún les queda un largo camino por recorrer. No pueden volverse arrogantes. Genichi y los demás asintieron naturalmente en señal de aprobación. Sakumo miró entonces al líder Jonin de Kakashi. Ikan, aunque los resultados saldrán mañana, aún es pronto. ¿Por qué no vamos a celebrarlo? Los resultados se anunciarían mañana, pero no había duda de que Genichi y Kakashi aprobarían. Mimura Ikan asintió. Kakashi y Genichi no tendrán ningún problema. Entonces celebremos juntos. Sakumo sonrió. Vamos. Yo invito al yakiniku. Genichi y los demás inmediatamente lo vitorearon y le dieron las gracias, luego se agruparon alrededor de sus dos líderes Jonin y se dirigieron al restaurante Yakiniku. Hablando del líder Jonin de Kakashi, Genichi también tenía una impresión de él. Era el comandante de la Fuerza de Defensa Fronteriza de Konoha durante la Tercera Gran Guerra Ninja. Fue emboscado por ninjas de la piedra y su unidad estuvo a punto de ser aniquilada, pero Minato Namikaze los salvó. Esta fue una de las batallas que consolidaron el camino de Minato para convertirse en el cuarto Hokage. Pero esto no significaba que Mimura Ikan fuera débil. Cualquiera que pudiera llegar a ser comandante de una fuerza de defensa fronteriza no podía ser débil. Y entre los Jonin de Konoha, no había ninguno. Simplemente desconocía la especialización de este Jonin. En el restaurante Yakiniku, mientras esperaba la carne, a Genichi se le ocurrió una idea. Preguntó Sakumo-sensei, ¿puedo pedir un permiso para viajar fuera de la aldea para entrenar? Sus palabras dejaron a todos atónitos. Sakumo miró a su destacado discípulo. ¿Quieres ir de peregrinación para entrenar fuera de la aldea? Genichi asintió. Sí, sensei. Tengo una idea. Quiero desarrollar una serie de genjutsu similares al del portador de la oscuridad, por ejemplo, para privar del sentido del oído o del olfato. Además, quiero salir a ver si puedo encontrar un animal adecuado para invocar. Yamanaka-en no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Genichi, ¿no tienes un poco de prisa? A este paso, nos harás quedar a todos como unos inútiles. Esta vez, incluso Uchiha Namichi no pudo evitar asentir en señal de aprobación. Genichi explicó rápidamente: no es que quiera irme ahora mismo. Es simplemente una preparación anticipada. Quería dejar Konoha en paz por más razones que las que había mencionado. Había otras. Por ejemplo, para intentar capturar al Zero Tail. O para ver si podía arrebatar la espada sameada de la aldea de la niebla.
¿Y qué hay de esperar una oportunidad durante la tercera gran guerra ninja? En una guerra de esa magnitud, incluso si Genichi fuera un Jonin, tendría que seguir órdenes. No podía simplemente andar por ahí a su aire. A dónde lo enviaran a las misiones no dependería de él. Una peregrinación de entrenamiento fuera de la aldea no es problema, respondió Sakumo afirmativamente, pero Genichi, aún eres muy joven. Es demasiado peligroso dejar la aldea solo. La fuerza de Genichi no era mala, pero ¿qué significaba en el contexto general del mundo shinobi? Solo era un chunin. Si se topaba con un jonin, probablemente lo matarían. Sobre todo ahora que Genichi era famoso, el peligro de que abandonara la aldea solo había aumentado considerablemente. No pienses ni por un segundo que otras aldeas no intentarían eliminar al genio de un enemigo. Genichi asintió obedientemente. Por supuesto, no tenía intención de abandonar la aldea ahora. No era tan arrogante. Pronto llegó el yakiniku y todos comenzaron a charlar y comer, en un ambiente animado y alegre. Al terminar, Mimura-ikan sugirió ir a las aguas termales, así que los dos equipos fueron y se relajaron durante media hora. La relación entre los dos equipos se estrechó aún más. Al salir de la casa de aguas termales, cada uno siguió su propio camino. Genichi, sin embargo, no volvió a casa. Se dirigió caminando al hospital de Konoha, absorto en sus pensamientos. Como era de esperar, Shizune estaba allí, trabajando junto a Tsunade. Además de Shizune, Genichi también vio una figura familiar. Nohara Rin. Genichi-kun. Rin fue la primera en verlo en la puerta. Al oír la voz, Shizune giró rápidamente la cabeza, con el rostro iluminado por una sonrisa. Genichi, ¿han terminado los exámenes? Seguro que aprobaste sin problemas. Rin también miró a Genichi con expectación. Quería saber cómo le había ido a Kakashi, aunque estaba completamente segura de que aprobaría. Genichi entró y sonrió. Por supuesto, no hay problema. Tanto Kakashi como yo aprobaremos el examen sin duda. Una sonrisa iluminó el rostro de Rin. Increíble. No fue nada, nada. Dijo Genichi, con un deje de suficiencia. Shizune no pudo evitar reírse. Sabía que Genichi lo hacía a propósito. En ese instante, Tsunade se giró. Vosotras dos, concentraos. Y tú, mocosa, si estás demasiado ociosa, lárgate. Shizune y Rin asintieron rápidamente y continuaron con su trabajo. Genichi no prestó atención al regaño de Tsunade. Se acercó a ella, percibiendo un leve aroma, y preguntó: ¿puedo ayudarte en algo? Tsunade no fue amable. Planeo intentar un trasplante de órganos en un ratón de laboratorio. ¿Puedes ayudarme? Los ojos de Genichi se iluminaron. Asintió. No hay problema. Luego fue a buscar una bata blanca de laboratorio, un gorro y una mascarilla, y después comenzó a ayudar a Tsunade. Al día siguiente, se publicó la lista de quienes aprobaron los exámenes Chunin. Como era de esperar, los nombres de Genichi y Kakashi figuraban en ella. Pero Genichi ni siquiera fue a ver los resultados. Siguió entrenando con Tsunade hasta que, 2 días después, fue a buscarlo. Era hora de una misión. ¡Qué vida tan laboriosa! Solo tengo 7 años. Trabajo infantil, esto es demasiado. Genichi prefería entrenar en el hospital de Konoha y en casa. Luchar y matar. No le gustaba. La emoción de mejorar su fuerza y aumentar sus conocimientos era mucho mayor que la de matar gente y completar misiones. En la puerta de la aldea, Sakumo y los demás ya esperaban. Genichi se disculpó al acercarse a saludarlos, y luego todos abandonaron la aldea juntos. Genichi, ahora que eres un chunin, puedes recibir un ninjutsu de rango C de la aldea. Recuerda ir a buscarlo cuando regresemos de la misión. Genichi asintió obedientemente. Un ninjutsu de rango C tenía la dificultad de un chunin. No era nada malo. Preguntó con curiosidad Genichi, ¿qué jutsu piensas elegir? ¿Liberación de agua? Genichi negó con la cabeza. Tengo suficientes jutsus de elemento agua. Entonces sugirió: quizás podrías probar un ninjutsu sensorial. Con tu gran talento para el genjutsu, un ninjutsu sensorial no debería ser un problema para ti. ¿Un ninjutsu sensorial? Genichi lo consideró seriamente. Cuando estaba en el escuadrón, no necesitaba un ninjutsu sensorial. Era un ninja sensorial. Pero si actuaba por su cuenta, claro, cuanto más completo fuera, mejor.
Sin embargo, ¿existía algún ninjutsu sensorial de rango C? ¿Y realmente necesitaba dividir su atención para aprender un ninjutsu sensorial en ese momento? Fin del capítulo. Capítulo 48. Dirección. Tras una cuidadosa reflexión, al regresar a Konoha después de su misión, Genichi finalmente descartó el ninjutsu sensorial y optó por otro genjutsu ilusión demoníaca técnica del entorno falso genjutsu Kokon y Arazu no Jutsu, una ilusión visual que crea una imagen falsa, haciendo que lo que el objetivo ve sea distinto de lo que realmente existe. Desde una perspectiva de combate práctico, este genjutsu no le resultaba de mucha utilidad a Genichi. Su técnica del portador de la oscuridad genjutsu Kokuagi no Jutsu era suficiente. Pero, dado que había decidido profundizar en el campo del genjutsu, naturalmente necesitaba estudiarlo más a fondo. Para ello, debía analizar diferentes tipos de genjutsu y así ampliar sus conocimientos teóricos. Desarrollar ninjutsu no fue tan sencillo. Incluso con una ventaja como el panel de sobregiro, Genichi aún necesitaba una base sólida y una forma de pensar única para lograr algo. De lo contrario, sería una pérdida de tiempo. Dado que había decidido profundizar en el genjutsu, el ninjutsu sensorial podía dejarse de lado por el momento. Así pues, en lo que respecta al genjutsu, Genichi ahora dominaba 4: la técnica del portador de la oscuridad genjutsu Kokuagi no Jutsu, la ilusión demoníaca técnica de control del zorro genjutsu Kori Shichi no Jutsu, la técnica de parálisis temporal Kanashibari no Jutsu y la ilusión demoníaca técnica del entorno falso genjutsu Kokon y Arazu no Jutsu. Le bastaron 2 días para comprender a fondo las nuevas técnicas. Pero esto aún no era suficiente. Sin embargo, el propio Sakumo no era experto en genjutsu y dominaba incluso menos que Genichi, por lo que no podía proporcionar ninguna instrucción. Por lo tanto, Genichi solo podía intercambiar su propio ninjutsu con la aldea. 1000 asesinatos, agua que se eleva Sensatsu Suish. Este jutsu, del ninja de liberación de hielo de la niebla, fue completado y desarrollado por él, y fue clasificado como de rango A. A cambio, recibió ilusión demoníaca muerte atada al árbol genjutsu Nean Shano Jutsu. Rango A, ilusión demoníaca técnica del siervo de la niebla genjutsu Kasumi Husano Jutsu. Rango B, ilusión demoníaca técnica de visión del infierno genjutsu Narakumi no Jutsu. Rango D. Hiruzen le otorgó estas 2 últimas como obsequio, en señal de apoyo y dedicación a este genio. De un solo golpe, Genichi había recogido la mayor parte del genjutsu común de Konoha. Ilusión demoníaca muerte atada al árbol genjutsu Nean Shano Jutsu era un genjutsu que inducía al sueño. Era difícil de aprender, pero fácil de romper. Los Jonin y Chunin podían romperlo con facilidad, e incluso un gen inexperto en romper ilusiones podía hacerlo. Esta habilidad no implicaba ser un maestro en lanzar genjutsu, sino solo en disiparlos. Como Sakura Haruno. Resultaba un poco decepcionante. Pero, como antes, Genichi quería estos genjutsu no solo para el combate, sino más bien para la investigación. Durante mucho tiempo, estuvo completamente absorto en el estudio del genjutsu, incapaz de liberarse. Incluso en misiones y durante sus entrenamientos con Kakashi y Namichi, comenzó a usar el genjutsu con mayor frecuencia. Antes, Genichi solía usar la técnica del portador de la oscuridad genjutsu Kokuagi no Jutsu para obtener ventaja. Ahora, iba un paso más allá, lanzando ocasionalmente un genjutsu. Aunque no le asegurara la victoria, podía servir como distracción. Yamanaka-en se quejó directamente de que Genichi se había convertido en un ninja tipo genjutsu. En medio de esos días ajetreados, el tiempo pasó volando. Sin darse cuenta, el año 43 de Konoha había terminado y había llegado el 44. Ese año, Genichi cumplió 8 años. Había crecido mucho y ahora medía casi 165 centímetros, destacando entre sus compañeros. Hospital Konoha, en el laboratorio. Shizune y Rin Nohara observaban con semblante serio cómo Genichi y Tsunade trabajaban afanosamente. Sobre la mesa de operaciones yacía un ratón de laboratorio blanco disecado. En ese momento, Genichi y Tsunade le estaban realizando un trasplante de corazón. Shizune y Rin les asistían, encargándose de monitorizar las constantes vitales del ratón. 10 minutos después, el trasplante se había completado. Shizune informó de inmediato: la presión arterial es normal. Tsunade asintió. De momento no hay problemas. A continuación, Shizune, Rin, es vuestro turno. Shizune y Rin se mostraron encantadas y asintieron rápidamente. Sí. Genichi y Tsunade retrocedieron.
Shizune y Rin avanzaron, encargadas de cerrar el pecho del ratón de laboratorio. Si tan solo tuviera un par de Byakugan, no pudo evitar comentar Genichi mientras se quitaba los guantes. Tsunade frunció los labios. El clan Hyuga no sigue el camino de los ninjas médicos. Además, ni se te ocurra hacerte ideas sobre el Byakugan. Genichi puso inmediatamente cara de agravio. Señora Tsunade, soy una buena persona. ¿Cómo podría tener ideas sobre el Byakugan? Solo estaba haciendo un comentario. Tsunade no pudo evitar fruncir los labios de nuevo. Después de pasar tanto tiempo con ese chico, lo conocía bien. Aparentemente, era muy serio y recto, como una buena persona. Pero en realidad, su valentía era inmensa y era completamente desinhibido, atreviéndose a pensar en cualquier cosa. ¿No te haces ideas sobre el Byakugan? Más bien, no te atreves, ¿verdad? Tsunade sentía que Genichi y Orochimaru tenían mucho en común. Tenía que vigilarlo y evitar que hiciera lo que quisiera. Pero Genichi realmente pensaba que era una gran lástima que el clan Hyuga no hubiera formado a algunos ninjas médicos. Tsunade cambió de tema. ¿Cómo va tu investigación sobre esa poción? Genichi dijo lentamente: ya casi está listo. Tsunade echó un vistazo al trabajo de Shizune y Rin, y luego dijo: ¿no habéis estado ya practicando el sello Jininfin? Genichi extendió las manos. La poción sirve para recuperar rápidamente la resistencia. No interfiere con el sello Jininfin. Además, una vez elaborada la poción, también se puede vender para obtener dinero. Lady Tsunade, usted sabe tan bien como yo que la investigación es extremadamente costosa. Tsunade resopló. ¿Todavía no te has rendido con el elemento hielo? Genichi negó con la cabeza. Solo tengo una muestra de elemento hielo. No puedo simplemente ir y aniquilar a todo el clan Yuki de la aldea de la niebla, ¿verdad? En el futuro, cuando Obito controle al cuarto Mizukage, tal vez pueda ir al país del agua a recoger los cuerpos del clan Yuki. Si es que esos eventos llegan a ocurrir. No solo el clan Yuki, sino también el clan Kaguya. Durante los reinados del tercer y cuarto Mizukage, los clanes Kekko y Genkai de la aldea de la niebla se redujeron drásticamente. También estaba el clan Ozuki. Quizás podría ir a presentar sus respetos al segundo Mizukage por adelantado. Los pensamientos de Genichi volaban. Al ver que Shizune y las demás estaban a punto de terminar, Tsunade dijo: ya sea un trasplante de órgano o un trasplante de médula ósea, deben esforzarse más en prevenir el rechazo. Genichi asintió. Tiene razón, Lady Tsunade. Invertiré una suma de dinero en esto el próximo mes. Tsunade asintió satisfecha. El chico era sensato. Genichi, en cambio, no le daba importancia a esa pequeña cantidad de dinero. ¿Qué más podía pedir? Poder profundizar su relación y cooperación con Tsunade, y participar en los resultados de su investigación. Otros que deseaban esa oportunidad no la tuvieron. Y aunque Tsunade contaba con fondos de la aldea, no eran ilimitados. Además, era muy derrochadora. Nunca se le daba por gastar todo el dinero. Por no hablar de la inversión necesaria para la investigación médica, donde ninguna cantidad era suficiente. Shizune y los demás terminaron, lo que significaba que la cirugía había sido un éxito. Pero aún no había terminado. A continuación, debían observar la reacción de rechazo del ratón y su tiempo de supervivencia. Esto era fundamental. Y este proceso también consistía en ensayos clínicos. Concretamente, de los fármacos inmunosupresores que Tsunade desarrollaba constantemente. La cirugía de trasplante de órganos en sí ya no suponía ningún problema. Desde el año pasado hasta ahora, habían trasplantado el corazón, el hígado, el bazo, los pulmones y los riñones de ratones de laboratorio, pero los períodos de rechazo y supervivencia no fueron los ideales. Y este era solo el primer paso. A continuación, debían experimentar con monos. Y, finalmente, realizar ensayos clínicos en humanos. En este proceso, el desarrollo de los fármacos también iría madurando progresivamente. Y esto no era algo que pudiera lograrse con éxito en 1 o 2 años. Menos mal que puedo sobregirar el futuro. Al salir del laboratorio, Genichi estiró la espalda. Hoy era 18 de marzo. Era hora de volver a sobregirar el futuro. Fin del capítulo. Capítulo 49. Castillo Zuki, aldea oculta entre la hierba. Tras regresar a casa desde el hospital de Konoha, Genichi primero se bañó, luego volvió a su habitación y se acostó. Sobregiro 10 años en el futuro.
Cuando el icono se iluminó y el panel de sobregiro explotó en una bola de luz púrpura, la conciencia de Genichi se quedó en blanco al instante y las células de todo su cuerpo comenzaron a temblar. Un instante después, Genichi abrió los ojos, ligeramente aturdido. 3 años. Esta vez, solo fueron 3 años, el período más corto hasta ahora. Al incorporarse, Genichi se sintió algo impotente. La razón por la que su yo del futuro había muerto en el año 47 de Konoha era la tercera gran guerra ninja. Al parecer, destacar demasiado no siempre era algo bueno. Aumentaba las probabilidades de que te enviaran a misiones peligrosas. Además, el trasplante de células Ether Release también había fracasado. Era inútil. El rechazo fue demasiado severo y era imposible obtener los genes Ether Release. Pero esto también lo hizo abandonar la idea por completo. Si el tipo de tejido no coincidía, entonces ni siquiera debía intentarlo. Era una pérdida de tiempo. Afortunadamente, no fue una pérdida total, suspiró Genichi. En esos 3 años, su genjutsu, su manejo de la espada y otras habilidades habían progresado considerablemente. También había avanzado mucho en sus conocimientos sobre trasplantes de órganos y médula ósea. Al fin y al cabo, no era propio de él esperar a la muerte cuando surgía un problema. Su yo futuro, naturalmente, había hecho todo lo posible por investigar una solución. Aunque al final no había podido resolver el problema, había aprendido muchísimo. Pero la mayor ganancia no fue esta. Era el arte de Pío. Anteriormente, el arte de Pío había aumentado su velocidad en todos los aspectos. Pero en este futuro distópico, para solucionar sus problemas físicos, el Genichi del futuro no solo había intentado encontrar soluciones mediante técnicas médicas tradicionales, sino que también había experimentado con el poder del Kujikiri. Y tuvo cierto éxito. El arte de Pío no solo podía aumentar la velocidad, sino que también poseía el gran poder de prolongar la vida y rejuvenecer. El problema era que Genichi nunca antes había desarrollado este aspecto. Esta vez, sin embargo, había logrado un gran avance. Curar heridas, curar enfermedades, neutralizar venenos. Sus efectos eran incluso mejores que los de la técnica de la palma mística. Senjutsu. Desafortunadamente, su desarrollo no fue lo suficientemente profundo. Esto se considera una oportunidad perdida. En el futuro, necesito planificar con más cuidado. Lo mejor para mi yo futuro es pasar desapercibido. Solo viviendo más tiempo podré obtener recompensas suficientes. Genichi se puso a reflexionar. Dado que este sobregiro no había dado los resultados esperados, sus planes tendrían que cambiar. Definitivamente no podría emprender una peregrinación de entrenamiento este año. El año que viene. Saldré después de que termine el descubierto del año que viene. Genichi tomó su decisión. Aunque sobrepasar los límites del futuro no le otorgó recuerdos futuros, la experiencia de combate conservada le permitió vislumbrar cierta información sobre él. Si bien el futuro no estaba escrito en piedra, seguía siendo de alguna utilidad. También es bueno que no se conserven los estados físicos negativos del futuro. De lo contrario, el rechazo del trasplante de elemento hielo seguiría existiendo. Genichi se sintió secretamente agradecido. 2 días después, tras descansar durante medio mes, el equipo Sakumo partió en otra misión. Por la noche, en la frontera del País del Fuego, Sakumo detuvo al equipo para que descansaran y les informó sobre la misión. Esta vez, nuestro objetivo es cooperar con los ninjas del País de la Hierba para escoltar a un criminal de alto perfil hasta el Castillo Ozuki. ¿Castillo Ozuki? Nami y Chien estaban desconcertados. Genichi arqueó ligeramente las cejas. Sakumo dijo Genichi, tú ya lo sabes. Háblales del Castillo Ozuki. Genichi asintió. El Castillo Ozuki es una prisión construida especialmente por la aldea oculta entre la hierba, por encargo de todas las naciones, para encarcelar a ninjas criminales. Está ubicado en una isla en medio del mar. El guardián del Castillo Ozuki es generalmente un jonin de la aldea de la hierba, y debe haber dominado la técnica de liberación de fuego prisión celestial Katon Tenro. Esta información no provenía solo de los recuerdos de su vida pasada. Los libros de texto de la Academia Ninja también la habían introducido, aunque solo brevemente. Sakumo asintió. Genichi tiene razón. Preguntó con curiosidad una prisión encargada por todas las naciones para ser construida por la aldea de la hierba. ¿Es debido a su estatus neutral? Sakumo asintió.
Como el país de la hierba está situado en una cuenca, está relativamente aislado. Y durante mucho tiempo ha mantenido una posición neutral. La aldea de la hierba tiene buenas relaciones con todos los países y las principales aldeas ocultas, razón por la cual existe el castillo Zuki. Namichi dijo fríamente: dado que es un criminal de alto perfil, debería ser ejecutado. Genichi sonrió. Puede que sea así, pero el hecho de que se construyera el castillo Zuki demuestra que se trata de una especie de compromiso político. En el caso de algunos criminales de alto perfil, hay quienes los quieren muertos, pero otros no. Así que llegan a un acuerdo encarcelándolos en el castillo Zuki. Dijo pensativo: así que por eso nos necesitan para protegernos. El criminal de esta vez. ¿Está siendo rescatado o asesinado? Esta era una pregunta clave. Sakumo dijo: el prisionero proviene de la aldea de las nubes en el país del rayo. Nuestra misión es impedir que sea rescatado. Un ninja de las nubes. Al oír esto, Genichi no pudo evitar decir: ¿no me digas que un ninja de la nube fue sorprendido robando las técnicas secretas de otra aldea? Sakumo no pudo evitar sonreír. Genichi claramente había acertado. Preguntó con curiosidad Genichi: ¿cómo lo supiste? Genichi dijo: he oído que la aldea oculta entre las nubes tiene mucha afición por robar las técnicas secretas de otras aldeas, e incluso sus Kekkei y Genkai. Es una tradición muy arraigada en la aldea de las nubes. Sin embargo, al tratarse de la aldea de las nubes, debemos extremar las precauciones. Esos tipos tienen un espíritu de lucha muy fuerte. Sakumo asintió. Genichi tiene razón. No se puede subestimar a la gente de la aldea de las nubes. Nami y Chien asintieron. Entonces preguntó con una sonrisa Genichi: ¿cómo es que sabes más que nosotros? Genichi dijo: lean más libros. Hagan más preguntas. En cuanto a los criminales de alto perfil del castillo Zuki, recuerdo que Kakuzu, el ninja de la aldea de la cascada que una vez intentó asesinar al primer Hokage, también estuvo preso allí. ¿Asesinado Lord Primero Hokage? Nami y Chi jadearon sorprendidos y miraron a Sakumo. Sakumo asintió. Eso sí que sucedió. Kakuzu también estuvo preso en el castillo de Zuki, pero escapó. Ahora es un ninja renegado de rango S. Es un personaje extremadamente formidable. Si te lo encuentras en el futuro, debes tener muchísimo cuidado. Los tres asintieron de nuevo. Namichi dijo: entonces si nos lo encontramos, sin duda lo eliminaremos. ¿Matar a Kakuzu? No sería fácil. Ese tipo tenía 5 vidas. Sin saberlo, era extremadamente peligroso. Incluso con esa información, Kakuzu era muy fuerte. Dominaba las 5 transformaciones de la naturaleza, un verdadero ninja de nivel Kage. La noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, el escuadrón de Genichi entró en el país de la hierba y llegó a la aldea oculta entre la hierba a mediodía. Quien las recibió fue un joven ninja de la aldea de la hierba llamado Mui. Genichi se sintió identificado con él. En el futuro, se convertiría en el guardián del castillo Zuki y abriría la caja de la felicidad suprema para revivir a su hijo. Al ver a Mui liderando el camino, Genichi no pudo evitar pensar en la madre de Karin, aquella pobre mujer que fue literalmente mordida hasta la muerte por el ninja de la hierba. Debe de ser muy joven ahora, casi de la misma edad que Minato. Dejar a una persona así en la aldea de la hierba es un desperdicio monstruoso. Una idea comenzó a formarse en la mente de Genichi. Fin del capítulo. Capítulo 50: Ninja de liberación magnética, al ataque. Aunque la idea le había cruzado por la cabeza, Genichi no era tan tonto como para ir a buscarla directamente, ni siquiera para preguntar por ahí: todos, aquí descansarán. Si necesitan algo, no duden en pedirlo. Estaré justo al lado, dijo Mui con una sonrisa mientras guiaba al grupo de Genichi hacia un patio. Sakumo asintió. Gracias por las molestias. Mui hizo una reverencia respetuosa y luego se retiró del patio. Sakumo dio sus órdenes de inmediato. 2 por habitación. No salgan a menos que sea absolutamente necesario. Genichi y sus 2 compañeros asintieron. Posteriormente, Uchiha Namichi y Yamanaka ocuparon una habitación, mientras que Genichi y Atake Sakumo ocuparon la otra. Sin embargo, Sakumo no regresó a su habitación para descansar, sino que se sentó erguido en la sala de estar. Genichi fue a su habitación e inmediatamente se quedó dormido. En la otra habitación, Nami y Chien hicieron lo mismo. A las 4 de la tarde, Genichi despertó completamente descansado.
Tras asearse, tomó el relevo de su maestro, Sakumo, y se sentó en la sala de estar, formando el sello Kai con sus manos para comprender el poder oculto en el arte del Kai. A las 5 de la tarde, Nami y Chien también se levantaron. Después de asearse, practicaron taijutsu en el patio, procurando no molestar a Genichi. A las 6 de la tarde, Mui apareció de nuevo, encabezando a un grupo de personas que traían una comida exquisita. Sin embargo, ninguno de los tres la probó. Nami y Chien salieron juntos y compraron algo de comida para ellos. A las 8 de la noche, Sakumo también despertó, y los 4 miembros del escuadrón cenaron juntos. Poco después de terminar, Mui apareció de nuevo e invitó a Sakumo a una reunión. A las 9 de la noche, Sakumo regresó. Preguntó de inmediato: capitán, ¿quién es este criminal de alto perfil al que estamos escoltando? Sakumo dijo: un usuario del Kekkei Genkai de liberación de imán de la aldea de las nubes, un Kekkei Genkai. Los tres se quedaron atónitos. Genichi tenía cierta impresión de que conocía a un usuario del elemento magneto Gitón de la aldea de las nubes, pero no recordaba su nombre. Parece que esta misión no será sencilla. Un usuario de liberación magnética Gitón debe ser un Jonin, ¿verdad? Dijo En. Sakumo asintió. Deben ser extremadamente cuidadosos y estar muy atentos durante la misión. Aunque la aldea de la hierba posee una técnica secreta para impedir que el prisionero use su chakra, no podemos bajar la guardia. Y, cuando llegue el momento, usted será responsable de vigilar al prisionero de cerca. En asintió. Lo llamaban protección, pero en realidad era una precaución. Genichi preguntó entonces: Sensei, ¿hay alguna información sobre este usuario del elemento magnet? Sakumo dijo: un usuario del Kekkei Genkai de liberación de imán Gitón combina transformaciones de la naturaleza del rayo y la tierra, lo que les permite dotar a su chakra de propiedades magnéticas. En el mundo shinobi, el tercer Kazekage de la aldea de la arena también domina la liberación de magnetismo Gitón. Se dice que en la aldea de la arena también ha aparecido una estrella en ascenso que la ha dominado. En cuanto a este de la aldea de las nubes, su nombre es Torai. Se especializa en imbuir a otros y a sus herramientas ninja con chakra magnético, permitiendo así que las herramientas rastreen y ataquen automáticamente al enemigo. Genichi lo comprendió de inmediato. Esto se basaba en el principio de atracción magnética. Dijo: así que, absolutamente no podemos permitir que este tipo toque nuestros cuerpos. Genichi añadió: tener cualquier contacto indirecto, por ejemplo, con sus herramientas ninja. Namichi fue aún más directo. Si este tipo se atreve a resistirse o a escapar, entonces lo matarás directamente. Genichi asintió en señal de aprobación. La vida de nadie era más importante que la suya y la de sus camaradas. Sakumo también coincidió con la declaración de Namichi. En resumen, en esta misión, tu propia seguridad es la máxima prioridad. Que el objetivo llegue o no al castillo Zuki es secundario. Sí, señor. Respondieron los tres asintiendo. Genichi, sin embargo, tenía otra idea: conseguir sangre de toro y, si fuera posible, extraerle médula ósea. Aunque la posibilidad de encontrar un donante compatible era baja, ¿y si lo lograba? La noche transcurrió sin incidentes. A las 8 de la mañana del día siguiente, después del desayuno, el grupo de Genichi se reunió con el equipo de escolta de prisioneros en la puerta de la aldea de la hierba. La aldea de la hierba había proporcionado 2 escuadrones. Mui, que los había recibido antes, estaba entre ellos. Sin embargo, de los 8 miembros de los 2 escuadrones de la hierba, solo uno era Jonin. Los otros 7 eran 3 Chunin y 4 Genin. Esto no se debía a ninguna insignia de rango visible, sino a algo que Genichi había observado en su forma de hablar y comportarse. Esta información también era muy valiosa. No tenían ni idea de cuánta gente enviaría a la aldea de las nubes ni quiénes serían, así que era necesario tener una idea aproximada de la fuerza de su propio bando. Por desgracia, la aldea de la hierba no compartiría con ellos información sobre sus escuadrones participantes. Claro que, incluso si la hubieran compartido, no se podía confiar plenamente en ella. Tras abandonar la aldea, el grupo se dirigió al norte. Saldrían del país de la hierba por el norte y luego viajarían a lo largo de la frontera entre el país de las cascadas y el país de la tierra, avanzando hacia el norte hasta llegar al mar. El viaje no era tan largo. A la velocidad normal de un ninja, podrían llegar al puerto en medio día. Pero ahora, con un criminal de alto perfil a cuestas, su velocidad era, lógicamente, mucho menor.
En cuanto a cómo se transportaba al prisionero, era, por supuesto, en un barril de madera cubierto, de forma similar a como los 4 del sonido habían transportado a Sasuke Uchiha. Al mediodía, el grupo descansó en la frontera de la Tierra de la Hierba. A la 1 de la tarde reanudaron la marcha, dejando atrás la Tierra de la Hierba y entrando oficialmente en territorio peligroso. Como era de esperar. A las 3 de la tarde, En fue el primero en dar la voz de alarma. Capitán, alguien se acerca. 1, 2, 3. 6 personas. Sakumo dio una orden de inmediato. Namichi, tú con En. Namichi asintió, acelerando el paso para alcanzar a En, que iba delante. Poco después, aparecieron figuras en el bosque a su derecha. Señor Colmillo Blanco, déjelos en nuestras manos. Gritó Idemi, el Jonin de la hierba. Acto seguido, apartó a 3 Chunin del grupo y se dirigió directamente hacia los 3 enemigos que habían aparecido a su derecha. Pronto, el sonido de explosiones llegó desde atrás. Capitán, hay gente bloqueando el camino. Gritó En. Sakumo ordenó entrar en la tierra. En y los otros 5 capturaron de inmediato al prisionero y cruzaron la frontera hacia el país de la tierra. Sin embargo, Sakumo y Genichi aceleraron el paso, adelantándolos rápidamente. Poco después, aparecieron 3 figuras. Por su vestimenta, era evidente que eran ninjas de la nube. 3 personas, una de pie sobre una rama, 2 en el suelo, formando un triángulo. Y Genichi y Sakumo iban uno detrás del otro. Genjutsu técnica del portador de la oscuridad. Genichi apareció repentinamente detrás de Sakumo, habiendo ya completado el ninjutsu. Al instante, los 3 ninjas de la nube quedaron privados de la vista, sumidos en la oscuridad absoluta. Es un genjutsu. Cuidado. Gritó el ninja de la nube, pero la figura de Sakumo ya se había dividido en 3, y su espada corta brilló con una luz blanca intensa. Sonido metálico. Tim. Esfuerzo supremo. Genichi lo vio claramente. Un ninja de la nube bloqueó el ataque de Sakumo, la espada de otro se partió en 2 y al tercero le brotó sangre del pecho. Todo sucedió en un instante. Sin embargo, el que murió también había completado su misión final, había roto el genjutsu para sus otros 2 compañeros. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.